de toda la historia de la Argentina, los cuadernos de la corrupción. Nos vemos en cualquier momento. Gracias, Luis. Sí, de nuevo está Daniel Sapsay en línea. Ustedes saben, un abogado constitucionalista, un estudioso, un profesor de Derecho. Y le queremos preguntar, ¿esto efectivamente, Daniel, primero gracias por la atención, es una reforma judicial o es un plan para la impunidad de algunos de este gobierno? Mire, Hugo, yo lo he expresado desde el principio, que en realidad lo que se discute en el Senado, lo que se sancionó ya en la semana pasada, el viernes, en el Senado es solo una parte. Es un plan muy bien trazado que empieza ya con el modo como se designan a los miembros de los distintos órganos de control, empezando por Carlos Zanini. Es decir, son amigos. Muchos de ellos, además, están también procesados por juicios por fraudes a la nación. El caso de Zanini es el más claro. Pero además tenemos la importancia de la designación de esa comisión asesora, donde está el abogado de la vicepresidenta, que a su vez ya ha interpuesto muchos recursos ante la Corte Suprema por las causas precisamente que involucran a la presidenta, entre otros, y que al mismo tiempo va a ser el que va a opinar sobre cómo debe ser la Corte, y si debe dividirse en fueros, si debe haber una sala penal, cómo debe estar conformada. Imagínense que eso es una interferencia impresionante del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, porque todos los miembros del Consejo Asesor, es muy importante recalcarlo, son funcionarios públicos, independientemente de que no cobren sueldo. Para integrar un órgano del Estado se es funcionario público. Entonces, tenemos tanto para el caso de Beraldi como el caso de Aslanian, que también es el abogado, entre otros, de Echegaray, y que también ha interpuesto recursos. Es escandaloso. Y después lo que estamos viendo que nos preocupa muchísimo es lo que yo llamo el trabajo de zapa. Día tras día se trata de remover o de trasladar inconstitucionalmente, por supuesto, a algún juez que molesta en algún tribunal, en alguna cámara, que precisamente interviene en alguna causa que involucra seriamente a la vicepresidenta, o se trata, por ejemplo, de modificar la composición del jurado de enjuiciamiento de fiscales para juzgar al procurador general Casal, además como si se tratara de un fiscal común, porque en realidad él debería estar sometido a juicio político, pero de otra manera, no por el Tribunal Especial de Fiscales. En fin, y podríamos seguir porque son tantos que los aburriría. Todos los días es como una especie de ajedrez donde van cayendo las cabezas, se las repone por aquellos que nos favorecen y de manera absolutamente ilegal. O sea que esto va mucho más allá de lo que solo se ve, digamos, para la mayoría de la gente, que es lo que se discute en el Congreso. Lo que se discute en el Congreso es una partecita. Ahora, Sapsay, justamente en este sentido, ¿no? Usted mencionaba recién que esto es el principio o una parte de un plan bien armado. En su opinión, ¿cómo sigue ese plan del que usted habla? El plan sigue hacia la conquista no solo de los distintos movimientos en el Poder Judicial para conseguir la impunidad de la vicepresidenta, una suerte de sobreseimiento que puede llegar hasta la Corte, una Corte modificada en su número de miembros, en el modo de su división en salas, etcétera, y que al mismo tiempo, de paso, lo que voy logrando es tener una justicia dicta, porque todos los movimientos van en ese sentido, inclusive en el tema de la justicia penal, en esta enorme cantidad de nuevos cargos, muchos de los cuales van a tener que ser cubiertos por subrogantes, que ya además está previsto, violando la ley y la jurisprudencia de la Corte, que exige que para que se nombre un subrogante, una suerte de suplente, es necesario que antes haya habido un titular, no para un nuevo cargo, porque si no es el manoseo total. Pongo a alguien que me va a responder. O sea que donde uno toca, ve lo que usted me preguntaba, Agustina, esta trama que va en la dirección de la impunidad, pero al mismo tiempo de conquistar al Poder Judicial y ponerlo de rodillas. Ahora, por ahora no parecen tener los 129 votos en diputados para aprobar la reforma, pero van avanzando. Recién Majul contaba que diputados del radicalismo podrían dar
quórum si se presentan en ese debate. Si la reforma finalmente se aprueba, ¿es un escándalo? ¿Y qué puede pasar? Digo, ¿la sociedad civil se va a manifestar? ¿Hará que el gobierno tome nota de eso? ¿O todo seguirá hacia adelante con este plan? A ver, primero empecemos lo de diputados. Aunque haya quórum, si la mayoría está en contra de la reforma, bueno, se va a votar en contra. No sé si me explico. Sí. Es decir, en principio no se daría quórum porque entonces no van a poder reunirse, porque el oficialismo no conseguiría los 129 votos necesarios. Ahora bien, si se reúnen, pero resulta que es la oposición la que supera el quórum y tiene mayoría y vota en contra, directamente se termina la reforma. Ahora bien, si no pasa eso y logra la sanción de la reforma, se va a judicializar todo. Si en el 2013 la denominada democratización de la justicia fue declarada inconstitucional, era algo mucho menos que toda esta saga de inconstitucionalidades. Por lo tanto, es esperable que ocurra lo mismo. Pero además es de muy difícil concreción. Hoy leía en el diario una descripción muy buena de algunos de los importantes periodistas que explicaba el tiempo que va a llevar la creación de los cargos, los fondos para conseguir la construcción de los nuevos edificios, los concursos, en fin. Y los miles de millones de pesos, ¿no, Sapsay? Bueno, ahora ya se está calculando por lo que vi, en función de pequeñas reformas anteriores. Por ejemplo, el sistema acusatorio, solo la aplicación, lo que costó en Jujuy y Salta, por unos 200 millones, pero es nada, porque son dos provincias chicas y pocos cargos. Si uno lo proyecta sobre la cantidad de cargos, se calcula que serían más de 10.000 millones de pesos, que en muchos casos no es para nada necesario. Mire, están creando en un lugar recóndito de Santa Cruz, perdido, una Cámara Federal. ¿Cuál es la necesidad? Ninguna. Simplemente para tener jueces propios, como si fueran ñoquis propios, porque van a ser ñoquis, no van a tener tarea. Pero igual se va a hacer una fortuna, porque van a cobrar lo mismo que cualquier camarista federal, que son sumas muy importantes. Le diría que no debe ser menos de 300.000 pesos por mes, por lo menos. Daniel Sapsay, le agradezco como siempre el contacto. Es muy claro porque nos alerta sobre lo que puede pasar y estamos en comunicación con Waldo Wolf en este momento porque, claro, el paso que sigue es que la reforma se trate en diputados y hay una advertencia por el quórum y por la posible aprobación.